Una oscilación es una perturbación de un medio o sistema. En este video estudiaremos los sistemas eléctricos. Para lograr entender mejor estos fenómenos, abarcaremos los circuitos LC, LCR y LCR conectado a una FEM alterna. Como sabemos, un movimiento armónico se caracteriza porque su posición es una función periódica en el tiempo. Como ejemplo, estudiaremos los circuitos LC. Un circuito LC está conformado por un capacitor y una inductancia. Vamos a despreciar la resistencia de los materiales que lo componen al paso de la corriente. Por lo tanto, no habrá disipación de energía. Suponemos que en el tiempo t igual a 0 cerramos el circuito e inicia una circulación de carga del capacitor hacia el inductor, lo que genera una corriente cuyo punto máximo se alcanza cuando el capacitor está completamente descargado. En este momento, toda la energía estará almacenada en el campo magnético del inductor. La corriente continuará circulando, disminuyendo su magnitud y cargando nuevamente el condensador, pero esta vez con una polaridad opuesta a la inicial. Este proceso se repite de manera que la corriente estará oscilando entre un valor máximo positivo y un valor máximo negativo. La carga en cualquier instante de tiempo está dada por su capacitancia multiplicada por la diferencia de potencial entre las placas, de manera que derivando en el tiempo obtenemos el flujo del campo magnético es igual a la inductancia por la corriente. La variación de este, según la ley de Faraday, para este caso, es el potencial entre las placas del capacitor. Derivando, obtenemos. Si derivamos la primera expresión y la reemplazamos en la segunda, obtenemos una ecuación diferencial. Si a 1 sobre LC se le llama omega sub 0 al cuadrado, obtenemos una expresión de la forma del movimiento armónico simple, en donde, por condiciones iniciales del sistema, encontramos que phi es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje es igual a, sustituyendo el voltaje en la expresión de corriente, obtenemos. Al graficar la corriente y el voltaje, podemos ver una diferencia de fases de pi medios. Esto se explica porque mientras el capacitor tiene su carga máxima, la corriente es igual a 0, mientras que la corriente alcanza su punto máximo cuando el capacitor está completamente descargado. Lo siguiente que veremos son los sistemas amortiguados, algo más real de lo que es un movimiento armónico simple. A diferencia del movimiento armónico simple, este tipo de movimiento, la oscilación no conserva la energía, debido a que hay fuerzas disipativas, por lo cual la energía ya no se conserva. Veamos un breve ejemplo de estas fuerzas disipativas o amortiguación en un vehículo. Como se observa, si no llegase a haber fuerza disipativa, la oscilación continúa indeterminadamente. Video pertenece al canal Monroe Latinoamérica. Ahora, por el contrario, en este video, el canal Master Milo muestra que donde la amortiguación sea muy alta, como se puede observar, el auto con suspensión rígida saldría prácticamente destruido. Ahora analicemos el circuito RLC, que como su nombre lo indica consta de una resistencia que actúa disipando la energía, un inductor y un capacitor. Inicialmente tenemos que el capacitor cargado, entonces aparecerá una corriente en el circuito. Y bueno, como se observó en el sistema LC, las cargas van de un lado a otro. Pero cuando pasan ahora por la resistencia, la energía será disipada o parcialmente disipada. Y entonces el circuito se terminará descargando o estará en equilibrio. Ahora, ¿cómo analizamos este comportamiento? Con la ley de Kirchhoff, la cual sabemos que al no haber una fuente, la suma de potenciales debe ser igual a 0. En términos de la carga y la corriente tenemos entonces las siguientes ecuaciones. Derivando con respecto al tiempo, observamos que nuestra ecuación diferencial queda así. Si nos fijamos, R sobre R será nuestra gamma, que tiene que ver con el coeficiente de amortiguamiento, y 1 sobre LC será nuestra frecuencia natural de oscilación al cuadrado. La solución de esta ecuación diferencial queda de esta forma. En este tipo de movimiento podemos tener sistemas sobreamortiguados, críticamente amortiguados o subamortiguados. El sistema sobreamortiguado significa que la resistencia será tan alta y disipará la energía de tal forma que el sistema no llegue a oscilar. Luego tenemos el críticamente amortiguado, el cual, al igual que el sobreamortiguado, el sistema no oscilará, pero a diferencia del sobreamortiguado, este llegará al equilibrio más rápido, debido a que nuestro gamma medios es igual a la frecuencia natural de oscilación.
Y por último, pero menos importante, tenemos el subamortiguado, el cual es cuando la resistencia toma valores pequeños menores a la frecuencia, que deja que la corriente circule, pero cada vez habrá menos energía en el sistema, lo cual obtenemos es una oscilación que va perdiendo energía. Un circuito LCR conectado a una FEM alterna. Como sabemos, las oscilaciones amortiguadas desaparecen al cabo de cierto tiempo. Para poder mantener las oscilaciones en este circuito, lo conectaremos a una FEM alterna, la cual actuará como una fuerza adicional, que será una fuerza periódica que nos adicionará energía al sistema, para así poder llegar a un movimiento armónico simple. Como podemos ver la fórmula que estábamos trabajando en oscilaciones amortiguadas, le sumaremos la fuerza impulsora, que será la misma fuerza inyectiva de energía, y la fuerza amortiguadora en este caso será la fuerza disipadora o la fuerza de fricción. Bueno, el circuito LSR contará con una capacitancia, una resistencia, una inductancia y una FEM alterna, la cual V sub 0 será el valor máximo de la onda por el seno de la frecuencia angular del oscilador. Para poder entender mejor el sistema, haremos unas analogías en la cual la corriente será análoga a la distancia, la inductancia será análoga a la masa, la resistencia será análoga a alfa o el coeficiente de fricción, y el inverso de la capacitancia será análoga a la constante elástica. Para poder desarrollar el circuito, aplicaremos la ley de mallas de Kirchhoff, en la cual llegaremos a la siguiente ecuación, y de ahí partiremos a la ecuación de segundo orden que hemos venido trabajando en las oscilaciones amortiguadas, solo que en este caso será una ecuación no homogénea con su término independiente, el cual será B sub 0 seno de omega t. La solución en el régimen estacionario corresponderá a un movimiento armónico simple. Esto no significa que la energía se esté conservando, porque al mismo tiempo que estamos inyectando energía con la fuerza impulsora, la fuerza amortiguadora la está disipando, actuando como una fuerza de fricción. Bueno, en el caso de la resonancia, la frecuencia del oscilador entra en resonancia, es decir, que coincide con la frecuencia natural del sistema, es decir, ahí la oscilación es máxima. Para poder entender esto mejor, digamos, en un edificio calcularemos la frecuencia natural para que así en caso de sismo no llegue a una oscilación máxima y se pueda caer. Y en un caso eléctrico sería cuando nuestro radio entra en resonancia con la emisora, es decir, que alcanza la mejor señal que podemos escuchar en ese momento al entrar con la frecuencia, entrar en resonancia con la frecuencia que está emitiendo la emisora.